vuelvo a hacer otro comentario de escatológico al libro del Apocalipsis, el noveno, en donde voy a volver a hablar de los signos de los tiempos de la naturaleza, el comportamiento del mar, pero en las revelaciones privadas. En el caso anterior, ahora estamos hablando del agua, en el caso anterior hablamos de la Sagrada Escritura. Hoy vamos a hablar de el mar, los océanos, en las revelaciones privadas. Bien, la primera referencia es a San Patricio, patrono de Irlanda, que vivió en el año 463. Suyas son estas profecías. Irlanda perderá un día la fe en Cristo. 7 años antes del fin de los tiempos quedará sumergida. Esta apreciación, hoy en día, después del reciente referéndum sobre el aborto, donde ha triunfado el que se mantenga una legislación permisiva, pues tiene más significación esta profecía. Aquí tenemos un mapa de lo que quedaría inundado de Irlanda si llegara a la inundación a 200 metros. Y por distintas referencias pues puede ser superior, ¿no? Bien, también es interesante esta profecía para el planteamiento de hipótesis temporal que realicé el pasado día 3 de mayo. Con esta profecía vuelven a ser necesarios 7 años entre el aviso y el final de los tiempos. Santa Hildegarda, el año 1098, habla de la gran nación que está habitada por personas de diferentes tribus, acabará en el océano, devastada por un terremoto, tormentas y maremotos. Será dividida y en gran parte sumergida. Está claro que se refiere a Estados Unidos. El cometa, con su inmensa presión, hará salir mucho del océano, que inundará muchos países y ocasionará mucha necesidad y plagas. Después del gran cometa, la gran nación será devastada por terremotos, huracanes y muchas olas de agua que causarán gran necesidad y plagas. Este es un mapa de una inundación de 300 metros. Sigue diciendo Santa Hildegarda sobre esta onda de marea global. Antes de que el cometa llegue, muchas naciones se verán envueltas en la miseria y el hambre. Bien, esto también encaja luego con los sellos del Apocalipsis. El sexto sello es el que produce los vuelcos. El tercer sello es el del hambre y el de la miseria. El océano también, sigue diciendo, inundará muchos otros países, de modo que las ciudades costeras vivirán en terror, pues muchas serán destruidas por las olas, y casi todas las criaturas vivientes morirán. Incluso las que escapen morirán de horribles enfermedades, pues nadie en esas ciudades vive según las leyes de Dios. La paz regresará a Europa cuando la flor blanca tome de nuevo posesión del trono de Francia. De algún modo estamos diciendo que cuando se acaben los efectos de la Revolución Francesa, cuando de nuevo haya un rey que gobierne en Francia y no sea una república. Santa Rosa de Lima, de 1586 a 1617, profetizó que el mar llegará hasta la Plaza de Armas. La altura de la Plaza de Armas de Perú, de Lima, hoy en día, es de 160 metros. Al fondo, en esta perspectiva, se puede ver el mar, pues llegará hasta la Plaza de Armas, que es como el centro de la ciudad, en el que está el Palacio
presidencial, el ayuntamiento y la catedral. En La Salette, en 1846, la Virgen dijo: París será quemada y Marsella engullida. Varias grandes ciudades serán sacudidas y engullidas por los terremotos. El agua y el fuego causarán en el globo terrestre movimientos convulsivos. En Santa Montaña, en Puerto Rico, voy siguiendo un criterio cronológico, a partir de 1899 hasta 1909, dijo: los valles de Puerto Rico serán pastos de los peces serán. Las aguas del mar inundarían a Yabucoa. Yabucoa es un municipio al sur de Santa Montaña. Aquí se ve la inundación de Puerto Rico a 300 metros de altura. Si Puerto Rico se hundiese, la montaña no se hundirá. Esto de hundirse la isla, ahora veremos en otras ideas que da la Virgen en otras apariciones posteriores. En Ezquioga, en Guipúzcoa, entre 1931 y 1934, dice: el mar se alzará gigante amenazando tragar la tierra. El agua invadirá este mundo. Sus aguas sacudirán la tierra y en sus sacudidas producirán efectos asombrosos que el mundo no los cree. Van a romperse todos los diques de todos los mares y las aguas se desbordarán. ¡Ay, qué horror! Los montes caen, el mar lo traga todo. Me mostró el mundo entero, inundado de agua, que cada vez iba subiendo, derrumbando las casas y destruyéndolo todo. Las gentes corren y son arrastradas por las aguas. Serán varias horas, al final de las cuales muchos pueblos habrán desaparecido. La mayor parte de las ciudades. Unas serán tragadas por el mar, otras la sangre teñirá sus calles. Sigue diciendo en Ezquioga: ¿es eso San Sebastián? Qué pocas casas quedan. Un huracán se lleva los muertos de las calles. El mar saltó sobre la ciudad, llevándose el monte Higueldo, cuya altura es de 413 metros. Después a Málaga, en la que un rayo destruirá la ciudad, y el mar alborotado saldrá de su cauce. Seguirá Sevilla, donde hay tanto odio a Cristo, y será en parte destruido. Continuará Zaragoza, la ciudad de la Virgen. París, todo carbonizado en unas partes, agua en otras sangre y fuego. En Fátima, Sor Lucía, 1944, en el texto del diario del 3 de enero, narra la siguiente visión. Y sentí el espíritu inundado por un misterio de luz, que es Dios, y en él vi y oí. La punta de la lanza como llama que se desprende toca el eje de la tierra. Ella se estremece. Montañas, ciudades, villas y aldeas con sus habitantes son sepultadas. El mar, los ríos y las nubes salen de sus límites, desbordándose, inundando y arrastrando en un remolino casas y gente en un número que no se puede contar. Es la purificación del mundo por el pecado en el cual está inmerso. En Ámsterdam, 1947, dice la Virgen, o dice la vidente Ida Pederman: veo venir grandes nubarrones sobre Europa, y debajo de ellos pasan grandes olas que amenazan sumergir a Europa. Aquí tienen un mapa de Europa sumergida bajo 300 metros. El rostro de la señora se llena de tristeza y aflicción. Señala los nubarrones y las olas y dice: primero tendrán que pasar por esa inundación, y sólo entonces.
No sé a qué puede referirse ese solo entonces, pero yo me temo que que se refiere a ese dogma que ha pedido y que no se ha concedido todavía. O quizás a la consagración de Rusia. Esto lo dijo en el año 47. Todavía no estaba el quinto dogma, el cuarto dogma mariano. La señora me señala la tierra y veo que todo se ha despejado. Y ahora veo gran cantidad de huesos humanos esparcidos por el suelo, cabezas, brazos y piernas a pedazos. Es una escena espantosa. En el Escorial, en 1981, la Virgen dice: mira, hija mía, grandes guerras sangrientas, grandes terremotos, fuertes huracanes, mares embravecidos. Los mares también los cito. Terremotos donde quedará engullida la mayor parte de la tierra. Esto es lo que el hombre, hija mía, con su pecado y con su falta de amor ha conseguido. Y en Peñablanca, en Chile, en 1983, dice: los mares se tragarán ciudades, en el año 84. Grandes mares y olas tragarán muchas naciones, en 84 también. Esta es la capilla de Peñablanca, con el sagrario en forma de arca de la alianza y la Virgen que mandó pintar de acuerdo con las indicaciones del vidente. Habrá nuevamente un terremoto de una intensidad jamás vista. Por el año tiene que ser entonces una intensidad superior a 9,1, que es el mayor terremoto que se ha visto en los años 60 en Chile. El hombre tira sus bombas subterráneas o en los océanos y las vibraciones llegan al continente provocando temblores y catástrofes. Y para terminar, un mensaje privado que dio el vidente después de, con permiso de la Virgen, después de hacer a los que lo iban a oír misa, confesarse y comulgar. Y en ese mensaje largo de 1986, privado, no fue en una aparición pública, dijo esto: los cataclismos no acontecerán por doquier al mismo tiempo ni con la misma intensidad. Serán causados por las oscilaciones de la corteza terrestre. Serán muy violentos. En el fondo de los mares y océanos, los movimientos de la corteza terrestre darán lugar a grandes perturbaciones, ocasionando la formación de gigantescas olas marinas que invadirán riberas, dándoles una nueva fisonomía. Estas mismas perturbaciones harán aparecer grandes continentes o enormes islas nuevas. Esto es exactamente lo que pasó con la Atlántida. Los terremotos y maremotos seguirán causando inmensos daños. Intensos fríos y abundantes nevadas imposibilitarán cualquier acción de ayuda. Los violentos movimientos tectónicos de la corteza terrestre ocasionarán cambios en el fondo de los mares y océanos, en los contornos de los continentes y los cursos de los ríos. Esto es solo una pequeña parte de ese mensaje. Todo lo tienen descargable directamente en el web de la Fundación Monte Carmelo. Entonces, en resumidas cuentas, pues la onda de marea global es algo que no va a funcionar en todos los sitios igual. Dependerá de la latitud, porque hay mayor amplitud de la marea hacia los polos y menor en el ecuador. De la longitud, porque será mayor en el meridiano de giro que en los extremos.
de la masa oceánica que haya frente a las costas, porque será mayor en los donde haya grandes superficies de océano enfrente hacia el norte. Dependerá del relieve hasta la costa. Será mayor en valles, mayor altura la que se alcanzará en valles estrechos y menor en las llanuras. Y será también dependiente de la velocidad del vuelco, lo cual es una incógnita. Bueno, pues todo esto son las revelaciones privadas que acompañan a la revelación pública en el hecho de la onda de marea global que ocurrirá unida al vuelco de la Tierra. Nada más. Aquí en este mapa pueden ver el resumen de las alturas a las que llegarán la onda de marea global según las distintas profecías en distintos lugares, pero nunca menos de 100 y pico metros. Pues nada más, muchas gracias por su atención y les espero en el siguiente comentario.